inquietud. Es una respuesta normal a situaciones de estrés o amenaza, ¿sí? Entonces, la ansiedad es una emoción, ¿sí? Y como todas las emociones que tenemos nosotros, son creadas por Dios, porque están dentro de nosotros. Y la ansiedad en realidad también nos ayuda a lo bueno. La ansiedad nos prepara para tomar decisiones, nos prepara para estar alertas y hacer algo. Por ejemplo, cuando estamos ansiosos a la hora antes de dar un examen, que nos motiva a estudiar más, a practicar y todo. O cuando tenemos una entrevista de trabajo pendiente y nos ponemos ansiosos y decimos, no, tiene que irme bien, y empezamos a practicar más y a entrenar y todo lo que se necesita para salir bien, ¿no? Entonces yo cuando decía esto, sí, y en realidad yo siempre he dicho es que yo soy muy ansiosa y siempre me he visto mal porque soy muy ansiosa, pero en realidad cuando podemos dominar esta emoción es lo bueno, ¿sí? La ansiedad está en nuestra mente y en nuestras emociones, ¿ya? Y cuando empieza esta emoción a gobernar nuestros pensamientos, ahí es cuando viene lo malo, ¿sí? Porque gobierna nuestros pensamientos y no nos deja actuar. Vemos la diferencia de cuando tú estás ansioso y te preparas mejor y mejoras y te ayuda a ser mejor. Pero lo malo es cuando empieza a gobernar estos pensamientos en tu mente. Y la mayoría de veces es pensar y pensar y pensar las diferentes formas en las que puede ocurrirnos algo, en las que puede ocurrirte algo, ¿sí? Y ahí es cuando viene lo malo, ¿no es cierto? Entonces es la preocupación excesiva por situaciones cotidianas o algo en específico que te preocupa, ¿sí? Entonces la ansiedad está relacionada con nuestro futuro. Empezamos a preocuparnos por algo que ni siquiera pasa. No sé si les ha pasado, pero yo he sido extremadamente ansiosa y empiezo yo a preocuparme y me llega un mensaje del trabajo y digo, y ahora, algo hice mal, por eso me están escribiendo, y en realidad es que me van a preguntar algo. Y empiezo yo a preocuparme y excesivamente empiezo con ese temor. Y me ha pasado muchas veces, y cuando yo estaba preparando esto decía, ¿cuáles han sido las veces que me han marcado así súper fuerte la ansiedad y que me he dado cuenta y que Dios me ha ayudado? Ha sido cuando me mandaban al banco a depositar dinero y yo decía, y yo empezaba así como a imaginarme las formas en las que alguien viene a asaltarme, y así bien ansiosa. Entonces yo empezaba, y ahora no voy a pararle bola a nadie porque de seguro me quiere robar, y ahora viene alguien y me va a decir dame el dinero, no sé. Entonces empezaba a imaginarme tantas cosas que ni siquiera pasaban. Y en realidad llegaba al banco y depositaba y ya todo bien. Pero eso es cuando la ansiedad empieza a gobernar tu mente y no te deja ni siquiera, te quita la paz y no te deja continuar con tu vida normal. Ya empiezas a preocuparte sobre excesivamente. Y mi esposo quiere hablarles algo que está en la palabra. Bueno, la Biblia dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Es chévere porque cuando uno es cristiano no va a la palabra y uno haya consuelo, ¿sí o qué? Y es bonito porque dice Dios en este versículo, dice, por nada estéis afanosos. Y ¿sabes? Aquí, si nos damos cuenta, Dios nos está dando una orden, no te está diciendo, si es que el problema no es tan grave, no te preocupes, dale suave, tranquilo. O te está diciendo, no, si no se muere nadie, entonces no te tienes que preocupar. No, simplemente es una orden directa. No te preocupes por nada, dice, por nada estéis afanosos. O sea, no te afanes por nada, es una orden. Y saben, muchas veces, no sé si a ustedes ha pasado, es como que cuando, normal, alguien te dice, oye, es que, ¿cómo estás? Y tú dices, no, ando un poco triste, y te dicen, no estés triste. O sea, así es como que uno dice, no estés afanado, no estéis afanosos. Y saben, la Biblia dice que no estemos afanosos, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos afanamos, cuando ya Dios nos dijo que no nos afanemos, nos estamos metiendo en algo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo el universo fue creado por Dios. Nosotros fuimos creados por Dios. Y si Dios te dice, no te afanes de nada, es porque Él sabe todo lo que nos va a pasar. Él tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios sabe todo lo que nos está pasando, todo. Entonces,
Dios es el dueño de nuestro futuro, notaba yo. Y dice más adelante, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y yo notaba, Dios ya conoce lo que estamos pasando, a Dios no le podemos ocultar nada. Y en Mateo 6:8 dice, Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos. O sea, no hay cosa que tú le puedas ocultar. Por ejemplo, es facilito mentirle al líder, ¿sí o qué? ¿Cuántos dicen amén? Ya va a decir amén. Pero es facilito mentir al líder, es facilito mentir al pastor. Pero a Dios no le podemos mentir. Y Él dice que Él conoce todo. Dice, Dios ya conoce lo que estamos pasando y a Dios no le podemos ocultar nada. Y dice que Dios conoce nuestras necesidades antes de que le pidamos. O sea, ¿qué estamos pasando? ¿Qué estamos guardándonos y qué no estamos diciendo? Porque es fácil ocultar cosas, es fácil borrar, archivar, qué sé yo, eliminar, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Ya, y lo siguiente que dice este mismo versículo es, en toda oración y ruego. Cuando yo me empezaba a preocupar excesivamente, yo decía, Señor, ayúdame, porque de verdad esto me quita la paz y no me deja descansar. Y creo que Miguel mismo me decía, pero ¿por qué te preocupas? Nadie te va a hacer nada. Y en realidad esto venía, yo me daba cuenta que esto venía por cómo yo crecí, incluso heredamos muchas veces las emociones las heredamos también cuando son excesivas, incluso la ansiedad. Y yo había heredado esto de mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido bien preocupada y siempre se preocupaba porque vaya a pasar algo malo y siempre estaba siempre ha estado como a la defensiva y siempre me decía, pero guarda bien el dinero, pero cuidado, alguien te pone algo y así. Entonces yo me daba cuenta que esto había sido heredado por parte de mi mami, pero cuando tú vas a la palabra y dices en toda oración, y en toda oración podemos resaltarlo incluso con mayúscula, en toda, porque a Dios le importa todo de nosotros y Dios quiere que vayamos a Él en oración, ¿sí? Cuando oramos, a Dios le agrada que oremos porque nos relacionamos más con Dios, es nosotros y Dios, entonces ahí vamos conociendo más a Dios. Y yo notaba esto que dice aquí. La oración puede significar nuestra relación con Dios, pero el ruego es pedirle a Dios específicamente que haga algo. Entonces esa es la diferencia. Vamos a Dios y oramos y le decimos, Señor, gracias, o Señor, tengo esto, pero te ruego, o sea, le rogamos a Dios, ayúdame. Y ahí es cuando cambia el entregarle a Dios nuestra ansiedad, el entregarle a Dios nuestras emociones que no deben de gobernarnos. Amén. Y esto me encantaba porque yo decía, es verdad, cuando tú oras y cuando tú le entregas al Señor y le pides que te ayude, lo hace, porque creemos en Él y creemos en el poder que Él tiene en nosotros. Y lo siguiente es con acción de gracias, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios? De gratitud, ¿sí? De gratitud y darle a Dios gracias porque Él toma el control de la situación que estés pasando, de la emoción que estés sintiendo, Él toma el control. Y creerle a Dios que Él lo puede hacer. Eso es incluso tener fe de lo que Dios va a hacer a través de nuestra gratitud a Dios, ¿ya? Y yo quería hablarles acerca de los episodios de ansiedad, porque la ansiedad es una emoción que cuando la utilizamos bien nos ayuda, pero cuando la utilizamos mal nos gobierna y nos hace mal. Y esto la ansiedad está ligada, la ansiedad no tiene que ver si una persona o una persona normal, por ejemplo, una persona no cristiana que no cree en Dios, no le va a dar ansiedad, o una persona cristiana no le va a dar ansiedad. Todos podemos pasar por esto. Y hay una parte en la Biblia que está en Salmo 116, el 3 y el 4, que habla acerca de David. Sí, David estaba en tremendos problemas. David estaba demasiado angustiado y dice, la muerte me tenía atrapado, me dominaba el miedo de morir, sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. ¿Sí? Entonces, este es un vivo ejemplo de cuando tú estás angustiado y no puedes descansar o no puedes dormir bien o sientes el miedo a que algo va a pasarte. Y David también lo sintió, pero lo último de ese versículo que dice es, entonces le rogué a Dios que me salvara la vida. Y ahí es cuando Dios nos ayuda y Dios nos da la paz que necesitamos. Amén. Dios nos ayuda a salir de esa emoción que muchas veces gobierna tu mente porque nace en tus pensamientos.
como yo decía antes, nos imaginamos todas las formas de las que puede ocurrir algo, pero en realidad ni siquiera va a ocurrir. O en realidad solo está en ti, en tu mente, y quiere gobernarte, quiere distraerte, pero no es así, porque Dios toma el control de todo. Amén. ¿Cuántos quieren un chismecito? Hace mucho tiempo, ya es mucho tiempo ya, cuando tenía 15 años, 15 o iba a cumplir 15, no recuerdo ya bien, era un día normal, me acosté a dormir normal y bueno, en realidad después nunca se nos dio por averiguar. Hoy en día mi esposa me dio el nombre clínico que parece que es lo que tuve, pero ya se me olvidó. Pero nunca averiguamos qué fue lo que me dio. Pero esa noche yo me quedé dormido. Bueno, ese día despertó un miedo en mí, que luego se transformó en ansiedad. Tenía 14 años, o 15. No, ya tenía 15 porque la abuelita ya había muerto. 15 tenía, ya me acordé. Y no, estaba viva todavía no. Sí, todavía, después de eso fue. Entonces yo me acuerdo que me acosté normal. Y no sé qué pasó. La cosa es que dice que mi abuelita, usted sabe que la abuelita en una mosca la sienten volar, ¿sí o qué es? Te entró un zancudo y la abuelita, hay un zancudo en la casa. Y dice que la abuelita me ha sentido ese día. Para no ser tan larga la historia, resulta que ese día a mí como que se me paró el guacho, se me paró el corazón. Y literal llegué muerto al hospital. Se han mirado en las películas cuando lo reaniman así, les ponen eso en el pecho y te hace así, ya. Así me revivieron a mí. Entonces, cuando yo me desperté en el hospital, estaba en calzoncillito, sin camisa, sin nada, ahí todo desnudito ahí. Recuerdo que me levanté con puros cables y yo me despertaba de dormir. Y yo así, ¿qué hago aquí? Y bueno, nunca investigamos, hasta el sol de hoy nunca investigué qué fue lo que me dio. El corazón se me paró seguro, pero de ahí, ¿por qué? No, nunca sabemos. Nunca supimos y tampoco no quiero averiguar. Pero la cosa es que ese día despertó una ansiedad en mí, un miedo en mí. O sea, y yo después de esos días, yo dije, bacán. ¿Por qué? Porque seguía viviendo con mis papás. Entonces fueron muchos años de, ok, cualquier rato puede pasar, pero todo bien porque está mi abuelita, y está mi mamá, y están mis hermanos. Cualquiera de ellos me puede sentir si algún día me vuelve a dar. Porque esa vez me sintió la abuelita. Dice que la abuelita sintió como que hubo un temblor en la cama de al lado porque yo temblaba, yo brincaba como pececito fuera del agua. Pero cuando me fueron a ver ya estaba morado así, y frío, y rígido. Entonces, lámpara esa historia. Pero la cosa es que, bueno, ese día desperté un miedo en mí. Y claro, eso no se fue, siguió de largo. Y después llegó la edad de independizarme, me fui ya de la casa, como a los 20 años, 22, no, por ahí, 21 o 22. Me fui de la casa y recuerdo que yo ya había guardado ese miedo, como que ese miedo en mí. Cuando me fui de la casa y comencé a vivir solo, ustedes no saben lo feo que era vivir solo. Porque a mí me costaba lidiar el doble, porque no era solamente la soledad, sino era el sentimiento de que si hoy día me duermo, me puede volver a pasar y me puedo morir. Y yo le decía a mi esposa, y mi esposa en ese tiempo éramos amigos todavía, y yo le decía, y ella decía, oye, pero son las 2 de la mañana y tú no te duermes. Y decía, este man es adicto al teléfono, no sé a qué será. Y yo, no era que yo no podía dormir. O sea, yo me dormía porque mi cuerpo se quedaba dormido porque ya no aguantaba más. Eran 4 de la mañana y ahí sí mi cuerpo solito moría. Pero no era porque yo decía, bueno, hoy es hora de dormir, vamos a dormir. No, yo no me dormía, yo ahí me quedaba despierto y temblando y diciendo, Señor, ayúdame, porque yo temblaba, porque yo decía, si me duermo me vuelve a pasar y aquí no hay mamá, hermano, mamá, nadie que me salve aquí. Tieso me encuentran a los 3 días y no llego a trabajar. Y ese miedo desarrollé yo. Y esa ansiedad, eso empezó como un miedo, después se convirtió en una ansiedad. ¿Por qué? Porque era algo que ya me dominaba, porque yo ya no podía dormir. O sea, no era como que voluntario decir, me voy a dormir, no. Fue algo que duró tiempos, hasta que yo un día dije, o sea, me voy a morir de un derrame, de un paro otra vez, pero por la preocupación. Entonces yo decidí hablar, entonces yo fui y hablé con el pastor, le dije, pastor, mire, esto me pasa. Y él me dijo una frase similar a la que les voy a decir ahorita, pero esta frase la dijo otro pastor. Y dice, la ansiedad jamás resolvió un problema. O sea, el pastor me dijo, tu vida, bueno, el primero me dio un choque de realidad bien bonito y me dijo, todos vamos a morir, de cajón así, todos vamos a morir. Y yo así, gracias, yo ya sabía, ya pasé, pero todos vamos a morir. Entonces fue como que Dios a través del pastor me ayudó y claro, todos vamos a morir. El problema es, ¿dónde vamos a ir después de morir? Y bueno, eso para otra prédica. Pero al punto que voy es, cuando dejamos que la ansiedad nos controle, nos quita el sueño. O sea,
muchas cosas pasan en nuestras vidas y es lo que no debemos permitir. Entonces, hay que orar. Y en Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, esto el pastor me mandó a pegarlo en la pared de la casa, en el baño, donde quiera que yo pase más tiempo, ahí me mandó a pegarlo. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? Hoy en día está, no quiero decirlo así, no quiero que nadie se ofenda por si pasa esto, pero hoy está como que muy de moda sufrir de ansiedad, como que tener esto. Y muchas veces tenemos esto por algo que no está fundamentado en nuestras vidas. Por ejemplo, si no pasaste por un trauma, o sea, es muy difícil que llegues a experimentar esto, pero si lo estás experimentando, la Biblia es clara. Dice en Filipenses 4:6, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, la mayoría de problemas de ansiedad que hoy en día tenemos los jóvenes adultos o los jóvenes es porque no oramos, es porque no vamos delante de Dios y le decimos: Señor, ayúdame. Yo no lo sabía y era cristiano desde los 18, ya tenía no sé cuántos años más, y de verdad, o sea, el no ir delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame. A mí, yo tuve que ir donde el pastor y que el pastor me mande a orar para entenderlo recién. Y de verdad, hay que orar, hay que buscar de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo, porque esto me domina, esto me controla. Y yo conozco gente que ansiosa se queda muda, o sea, se queda ahí. Otros lloran, otros no pueden dormir, a otros les da ataque de ansiedad. Y de verdad, es un sentimiento que nos puede llegar a controlar. Si tú tienes un miedo y sientes que ese miedo te controla, probablemente, porque el miedo va siempre agarrado de la ansiedad. Van juntas, en realidad. Son primas hermanas, lejanas. Porque siempre van juntas, va una detrás de la otra. Y es muy común. O sea, yo te animo, de verdad, si estás pasando por cosas así, y aprendamos a distinguir. Decía que una de las características, bueno, de la ansiedad es que te quita el sueño, te da taquicardia, sientes como que te vas a morir pero no te mueres porque es como que te ahogas, es como que y ahí te quedas seco, así más o menos. Si le han pasado eso, es muy probable que tengamos ansiedad. Y la solución es muy sencilla, o no quiero hacerlo tan sencillo, no quiero ser tan malo, pero sí, aprendamos a orar, ir delante de Dios. Señor, ayúdame, tengo este problema. Y hay una gran diferencia entre orar, y dice la Biblia, entre orar y oración y ruego. La diferencia es muy simple. Cuando tú oras, tú le dices: Señor, gracias por este día, gracias por lo bueno que tú eres, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, eso es oración. Pero ruego es decirle: Señor, ayúdame, porque de verdad yo no puedo, esto me gana, esto me controla. Eso es ruego. Es muy distinto orar y es muy distinto rogar. Entonces la Biblia dice que con oración y ruego, no se te va a quitar con una terapia más del psicólogo, que mi esposa dice que sí vayamos al psicólogo, pero no se te va a quitar con una terapia más, con una sesión más. No, se te va a quitar cuando tú vayas delante de Dios y abras tu corazón y después vayas y delante de alguien sabio, que tú tengas confianza y le digas: mira, este problema tengo, esto me pasa. No se trata de encerrarnos en una burbuja: no, yo puedo solo, yo estoy todo bien solito. No, toca buscar ayuda. Y esto decía mi esposa: es que hay que buscar ayuda. Y sí, hay que buscar ayuda. Si te ayuda de un psicólogo, bacán. Si te sirve, gloria a Dios. Si te sirve de tu pastor, gloria a Dios. Pero no nos quedemos solos. No es algo que te tienes que guardar. Yo por años me lo guardé, desde los 15 hasta los 20 y tantos me lo guardé. Fueron casi 10 años sin poder dormir bien. Y no es que yo era adicto al celular. Ahorita ya agarré otra adicción por esa misma cosa, pero bueno. Pero fueron 10 años que no fue intencional, fue algo que me dominaba mi vida. Porque yo decía: yo no me quiero morir, yo quiero casarme, yo no me quiero morir. Y de verdad, es algo que nos puede llegar a controlar. Y Dios nos dice: no se preocupen por nada. Yo les animo, chicos. No sé si ustedes estén pasando por esto, pero lo que sí podemos hacer en todo momento es orar y creerle al Señor. Dios lo hace. Yo puedo dar testimonio de que ya han pasado 4 años desde el día que yo dije: Señor, si me voy a morir, si me tengo que morir, bacán, me voy a morir, pero yo me voy contigo y no tengo miedo. Y un día fue tan real que se me quitó ese miedo de un día para el otro. Un día ya no sentí miedo, dije: bueno, me voy a dormir, y me dormí. Y el otro día dije: ya me dormí, qué bacán, gloria a Dios, ya me quedé dormido porque yo quise y no porque mi cuerpo se cansó. De verdad.
Pero ¿cuándo fue? Cuando yo decidí primero hablar. Segundo, cuando yo decidí orar y decirle, Señor, de verdad yo no puedo con esto, porque esto me está ganando, esto puede conmigo. Entonces, si estamos pasando por un momento así en nuestras vidas, si podemos reconocer que tenemos esto, es momento de orar, es momento de clamar, es momento de buscar de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Amén. Y esa es toda la prédica, mis queridos hermanos. De verdad que Dios puede ayudarnos, porque el tema de la ansiedad y de la depresión y de la tristeza sí es un problema muy, muy fuerte que pasa mucho hoy en día en nuestra sociedad, por muchas cosas que pasamos. Nos dicen la generación de cristal, la generación frágil, pero los problemas psicológicos, emocionales, no son un chiste, no son un juego, son cosas que hay que buscar ayuda. Y lo que yo puedo recomendar siempre, que fue lo que a mí me sirvió después de que me revivieron y que quedé con eso, fue buscar a Dios. Por eso yo digo, yo respeto mucho la ciencia, a los psicólogos y todos, pero a mí lo que me ayudó fue ir a buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame porque de verdad yo no puedo. Y decidí dejar el control a Dios, al quien me creo, al quien conoce cada célula de mí, sabe cuál está dañada y cuál está buena, al que me conoce por completo. Amén. Pongámonos de pie para hablar, por favor, ya. Saben, la ansiedad no es un chiste, no es algo que nos debemos que tomar como un juego, como que bueno, como que es algo que está de moda. Es un problema real en nuestras vidas y Dios quiere que le entreguemos. Dios quiere que seamos muy sinceros con Él y que podamos entregarle a Él, porque Él nos conoce. Dice en Mateo que Él conoce lo que nosotros queremos o necesitamos antes de pedirle. Y sabes, la ansiedad es algo que se tiene que ir de nuestras vidas. La ansiedad es muy buena porque dice que también nos ayuda a prever ciertas cosas. Tampoco es tan mala. Pero cuando la ansiedad, el miedo te controlan tu vida, es ahí un problema. Y es algo donde no tenemos que permitir. Cerremos los ojos ya. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Si estamos aquí, Señor, es por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y sabemos, Señor, de que eres tú, Señor, quien nos creó, Señor, quien conoce cada parte de nosotros, Señor, aún en lo interior, Señor. Y gracias, Padre, porque a ti no podemos ocultarte nada, a ti no podemos esconderte nada, Señor. Tal vez es fácil mentir, ocultarle a la gente, pero a ti no, Señor. Tú nos conoces de verdad y nos conoces todo, Señor. Yo oro, Señor, de que cada persona que está en este lugar, Señor, aún en mi vida, Señor, tú sacas este sentimiento, Señor, que por años ha querido gobernarnos, que por años ha querido someternos, Señor, esclavizarnos en miedo, Señor. Que hoy podamos ser personas libres, jóvenes libres, Señor, de toda ansiedad que ha querido corromper nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. De todo ese sentimiento que ha querido dominarnos, Señor, y ha querido que permanezcamos cautivos, Señor. Hoy oro para que tú nos hagas libres, Señor. Y que esto sea un sentimiento que pueda ayudarnos, Señor, porque tú creaste todo en nosotros, Señor. Cada emoción, alegría, miedo, Señor, tú la creaste, Señor, porque tú sabes lo que necesitábamos, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy podemos usar esta herramienta como la ansiedad, Señor, para algo bueno, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos ayuda, Señor. Gracias porque aprendemos a confiar más de ti cada día, Señor. Podemos poner nuestra confianza en ti cada día, Señor, e ir delante de ti, Señor, confiando, Señor, de que tú vas a hacer un milagro, Señor. Gracias, Padre, porque se nos va todo temor de hablar con alguien, Señor, y porque podemos abrir el corazón, Señor, a las demás personas, Señor, a las personas que tú pongas en nuestro corazón, Señor, que podamos confiar, Señor, y podamos abrirnos, Señor, y que podamos recibir dirección, Señor, pero sobre todo, Señor, que podamos ir delante de ti, Señor, y tú nos ayudas, Señor, porque tú eres nuestro papá, tú siempre nos quieres ayudar, Señor. Gracias, Padre, porque eres tú quien guarda nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú no permites que ninguna obra, Señor, del enemigo en nuestras vidas prospere, Señor. Gracias, Padre, porque tú guardas nuestra integridad física, emocional, Señor. Tú la guardas, Señor. Y gracias, Padre, porque cada uno de los que estamos aquí tiene un propósito santo, Señor, y cumple el propósito por el cual tú nos creaste, Señor, por el cual tú nos mandaste al mundo, Señor, porque somos conscientes de que no somos una chiripa, no somos una noche lujuriosa de nuestros padres, no, somos creación tuya, Señor, que vinimos a esta tierra con un propósito a cumplirlo, Señor. Y gracias, Padre, porque día a día tú nos ayudas, Señor. Tú perfeccionas la buena obra que comenzaste en nosotros, Señor.
Muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.